Propiedades residuales. Una propiedad residual es la diferencia entre la propiedad real menos la propiedad ideal. Esta propiedad puede ser la entalpía, la entropía o el volumen. En nuestro caso, queremos la propiedad real por el método de propiedades residuales. Lo que hacemos es despejar la propiedad real y nos va a quedar residual 2 menos residual 1 más la parte de los ideales. Es un comportamiento de un gas ideal. Lo mismo es para la entropía, la parte residual 2, residual 1 y la parte ideal. En ocasiones, nuestro sistema, que tiene esta entrada y esta salida, tiene algún comportamiento ideal. Cuando eso sucede, como la propiedad residual es la diferencia entre lo real y lo ideal, y en ocasiones esta propiedad se comporta como ideal, estamos diciendo que sería ideal menos ideal. Sería la residual, sería 0. Cuando es eso, pues ya no es necesario determinar las partes residuales porque tiene un comportamiento de 0. Cuando el estado inicial o final sea ideal. Nosotros vamos a utilizar generalmente este método de propiedades residuales para determinar la potencia de un compresor o de una turbina, la cual podemos observar que requiere un cambio de entalpía. Observamos que este es un cambio de entalpía específica. Nosotros vamos a obtener un cambio de entalpía absoluta. Entonces hay que hacer una conversión de unidad. También del balance de energía, generalmente como estamos tratando de una turbina y un compresor, pues tienen un comportamiento adiabático, donde el balance de energía, calor valía 0. Pero es importante que recordemos que del balance de energía se obtiene esta expresión de manera completa. En ocasiones hay sistemas que no tienen ese comportamiento adiabático, sino que tienen pérdidas de calor o ganancias de calor. Si son pérdidas de calor, ese calor sale, por lo tanto tiene un signo negativo, y al momento de sustituir menos por menos sería más, una suma en nuestro balance de energía. Si el calor se gana en el sistema, pues este calor sería positivo, y más por menos, menos. Es un flujo calórico que debe estar en kilojoule por segundo. Si tenemos otras unidades diferentes al segundo, hay que hacer la conversión necesaria para obtener kilojoule por segundo. Vamos entonces a explicar cada una de las partes de la determinación de mi propiedad real. Tengo que calcular los residuales y por último los ideales. Se recomiendan una serie de pasos para obtener la propiedad residual. Recordando, la R que ocupamos es una R de energía, kilojoule por kilomol Kelvin, 8.314. La temperatura de mi sistema debe estar en Kelvin y la presión en bares, al igual que nuestras condiciones críticas de las tablas termodinámicas. Organizamos la información, entrada y salida. El paso número 1 es determinar las propiedades reducidas. Temperatura entre la crítica y presión entre la presión crítica. Ya que obtenemos las propiedades reducidas, consultamos la página 124 para identificar qué tipo de correlación vamos a aplicar. Una vez que tengamos la correlación, vamos a saber cuál es la expresión matemática para calcular la propiedad residual. En este caso voy a tomar como ejemplo el ejercicio número 12. Y nos dieron como resultados una presión reducida, la cual está ubicada en el eje de las X. Voy a trazar, apoyándome de una regla, un trazo vertical hasta el otro extremo de la gráfica con una presión de 0.54. Trazo mi línea vertical y voy a buscar la intersección con la temperatura reducida de 1.16. Al tener la intersección, lo único que voy a hacer es identificar si aplico primera o segunda correlación. Como en este caso la intersección es dentro del área de la línea punteada, entonces vamos a ocupar la segunda correlación. Si la intersección está fuera del área de la línea punteada,
sería primera correlación. Como es el caso del estado 2, es una presión reducida muy pequeña. Al momento de trazar la línea vertical y buscar la intersección, si la proyectamos, me queda la intersección fuera del área de la línea punteada. Entonces, uno de los estados tiene un comportamiento de segunda correlación para el primero y segunda correlación para el segundo. El paso número 3 es ir a mi formulario y, dependiendo de la correlación que obtuvimos, voy a propiedades residuales, busco la correlación correspondiente. En este caso estoy analizando el estado 1 y el estado 1 tiene una segunda correlación. Como es una segunda correlación, es un método analítico, tiene los coeficientes viriales B0, B', dB0, dB'. No hay que hacer ninguna derivada, únicamente hay que sustituir utilizando la temperatura reducida. Ya que hago la sustitución, voy a obtener un número que no tiene unidades y a nosotros nos interesa la propiedad residual. Tiene una R y una temperatura crítica que están dividiendo. Hago el despeje correspondiente, R de energía y la temperatura crítica de mi sistema. Y así obtengo el residual. En este caso, para el ejemplo del ejercicio número 12, la residual del estado 1. Con el estado 2 se trataba de una primera correlación. Nuevamente voy a mi formulario. Voy a ir a la primera correlación y tengo un valor 0 y un valor primo. El valor 0 y el valor primo lo voy a obtener ya sea por gráficas o por tablas de Lee-Kessler. Este valor 0 no hay que hacer ningún despeje, es un valor, es un número que voy a sustituir. Esta es omega, es el factor acéntrico que considera la forma esférica que tienen las partículas. Y el valor primo, que también lo obtengo ya sea por tablas de Lee-Kessler o por gráficas. Cuando es por gráficas, para el valor 0 voy a utilizar el mismo procedimiento, una presión reducida para el eje de las X y una intersección con la curva de temperatura reducida. Aquí sí tengo que hacer una proyección. En este caso tengo mi presión reducida y voy a hacer una proyección con la intersección hasta el eje de la Y hago la lectura del valor 0. Y lo mismo, me voy a la página 135 o 136, dependiendo de los datos del eje de las X, de la presión reducida, y hago una proyección hasta el otro extremo, punto 54, de a la menos 3, es un valor muy pequeño, y busco la intersección con mi curva de temperatura reducida y hago la proyección al eje de la Y para la lectura de el valor primo. Vamos a sustituir. Nuevamente voy a tener un número que no tiene unidades y que requiero multiplicar por la R y la temperatura crítica. Una vez que tenga la parte residual, me falta la parte de los ideales. Para la parte de los ideales hay que recordar que es la integral de la capacidad calorífica a presión constante, lo que llamamos como CP, y un diferencial de temperatura. Esta capacidad calorífica a presión constante, este CP, puede ser constante, que se ocupa como un CP medio y sale de la integral y resuelvo la integral. O este CP es una capacidad calorífica a presión constante en función de la temperatura. Si está en función de la temperatura, entonces voy a obtener una expresión que puedo consultar en la página 117 de las tablas termodinámicas, en donde en el encabezado me indica que se trata para gases ideales y voy a tener una expresión de CP entre R. Entonces aquí en la parte superior tengo esa expresión, un término A, B, C y D. Estas constantes A, B, C y D van a depender del tipo de sustancia. Aquí nos da el valor del CP medio si lo quiero manejar como un CP constante o en términos de A, B, C y D. Este A, B, C y D hay que despejarlo.
Entonces puedo observar que en el caso de B, 10 a la 3, hago el despeje, me queda 10 a la menos 3. Si quiero la constante C, dice 10 a la 6, al momento de despejar me queda 10 a la menos 6. Y en el caso de D, dice 10 a la menos 5, al despejar 10 a la más 5. Puedo notar que dependiendo de la sustancia de trabajo, tengo los valores de A, B, C y D. En algunos casos aplica una constante o no. Puedo fijarme en el caso del aire que la constante C vale 0, pero sí tiene un valor en la constante D. O puedo identificar que hay algunas sustancias, como el caso del metano, que no alcanza un término D, solo tiene A, B y C. Generalmente estas constantes pues se les proporciona, como es en el caso del ejercicio número 12, en donde nos proporcionan los valores de A y de B. Hasta aquí llegó hasta A y B nada más. No tiene ni término C ni término D. ¿Cómo voy a identificar qué términos tiene? Con la expresión de CP. Un término independiente, un término en función de T, un término en función de la temperatura al cuadrado o un término en función de la temperatura a la menos 2. Ahí es donde voy a saber cuántos términos tiene, de acuerdo a la expresión. Hacemos la integral, la resolvemos por partes, vamos sacando la parte constante de la integral y nos queda esta expresión para determinar el cambio de entalpía en gases ideales. Recordando que como tengo un CP entre R, pues este R encabeza la expresión matemática, es la R de energía, y después todo el desarrollo. Si solamente tengo el término A y B, hasta aquí llega la respuesta y ya no considero lo demás. Si tengo un término C que vale 0, no lo considero, no significa que recorra la respuesta de la integral, sino que tengo que sustituir el valor que corresponde a cada uno de los términos. No puedo recorrerlos. Si C vale 0 no va a tener C, pero D sí va a tener. Si el valor de D es negativo, pues tengo que fijarme al momento de sustituir y hacer el álgebra correspondiente. En el caso del cambio de entalpía, pues la integral es un diferencial entre T. Por lo tanto, la respuesta de la integral, el primer término, pues sería un logaritmo natural. Si el CP es constante, sale de la integral y me da el término, digamos, independiente, es decir, la respuesta de la constante A si fuera un CP constante. Si es un CP en función de la temperatura, como ya expliqué, pues hay que desarrollar toda la integral por partes, pero hay que notar que el de gases ideales de la entropía tiene otro término que no tiene nada que ver con la integral, es un término en función de las presiones. Aquí sí es importante tomar en cuenta el tipo de sistema que tenemos, qué proceso tiene. Es decir, si es un proceso isobárico, pues este último término va a valer 0. Si es un proceso isotérmico, pues entonces el término de la integral de la diferencial de temperatura va a ser 0. Si en este caso, si fuera un comportamiento adiabático, pues el cambio de entropía del gas ideal va a ser 0. Entonces sí me tengo que fijar qué tipo de proceso tiene en ese momento mi sistema. En este caso del ejemplo del ejercicio número 12, pues nos piden la potencia de una turbina y bueno, pues entonces en este caso pues únicamente necesito la entalpía del gas ideal. Ya una vez que tenga todas las partes de la ecuación, voy a sustituir. Voy a tener entonces ya mi estado 2 residual, 1 residual y la parte de ideales. Integramos aquí la respuesta de cada uno de las ecuaciones correspondientes residuales e ideales. Ya que se tenga, vamos a obtener un cambio de entalpía, pero como mencioné es absoluto. Entonces las unidades que vamos a tener van a ser kilojoule por kilomol. Hay que tener una propiedad específica. Nos apoyamos en
La masa molecular, es decir, 1 kilomol equivale a 44 kilogramos, por lo tanto voy a obtener las unidades de kilojoule por kilogramo, me da ya la propiedad específica que me va a ayudar a determinar la potencia de la turbina o del compresor. Recordando que la potencia de la turbina es negativa porque realiza trabajo, sale de ella el trabajo, es negativo, mientras que en el caso del compresor la potencia me debe dar positiva. Necesito realizar trabajo para que se pueda hacer un cambio de presiones. Ambos trabajan con gases. Estamos hablando entonces de todo un comportamiento de gas. Y así podemos determinar las potencias